Bendito sea nuestro Padre eterno, siervo, sierva, hermano, hermano, que en esta hora llegan estas palabras en Cristo, en Yeshua, a tus oídos, a tu pensamiento, a tu corazón, a tu vida y para ti, mi hermano, y también para los tuyos, por los cuales son un motivo de ánimo para luchar por ellos, lo cual es un motivo de ánimo y de preocupación por ellos para que todo esté estable y en paz. Todo es posible si estamos tomados de la mano de Yeshua, el Cristo, el Salvador, el Redentor. Que Abba Eterno te bendiga, que Elohim te bendiga, siervo, sierva, en esta hora, a ti y a los tuyos. Compartiéndote este pan espiritual de la palabra del gran Rey que nos ha dado en este Shabbat, el Evangelio de Mateo. Nos ha dado el Evangelio de Mateo, capítulo 25, que abarca el verso 31, Mateo 25, verso 31, a Mateo 26, verso 28, y dice así: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrán las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogisteis, desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le dirán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicieron. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mateo 26, verso 1 al verso 28. Cuando hubo acabado Yeshua estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Tuvieron consejo para prender con engaño a Yeshua y matarle, pero decían:
no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Yeshua en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto había haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Entendiéndolo, Yeshua les dijo, ¿por qué molestan a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Yeshua diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En su casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Yeshua les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Yeshua el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Amén. En los primeros versículos a través de Mateo 25, del verso 31 al verso 45, aquí nos habla Yeshua realmente lo que simboliza nuestra vida, nuestra presencia como hijos de Él, que somos hechos a imagen y semejanza de Él. Aquí se demuestra cómo Yeshua le interesan esos templos vivos que eres tú que estás oyendo, que son tus hijos, que son los que te rodean. Esos son los templos que le interesan a Yeshua. Tu persona viva, tu persona consciente.
Y aquí nos lo demuestra. Aquí el Eterno, aquí Yeshua, en su hermosa palabra, lo demuestra de esta manera. Dice, en el juicio final, da el ejemplo de apartar las ovejas de los cabritos, las ovejas del lado derecho y los cabritos del lado izquierdo, que no es otra representación del juicio divino de apartar el bien del mal. Apartar los que hicieron su santa voluntad al ser enviados a la tierra y poner a la izquierda a los que se rehusaron en obedecer a Yeshua y no hacer su voluntad de amar al prójimo. Eso es lo que está hablando Yeshua. El gran juicio final. Y nos dice él en su palabra que a los de la derecha, a las ovejas les dirá, venid benditos de mi Padre, venid a poseer el reino preparado para vosotros, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, desnudo me vestiste, enfermo me visitaste, encarcelado y no me abandonaste, me visitaste. Y entonces, en esto que el Eterno está diciendo, dice que le preguntarán, pero Señor, pero Maestro, pero ¿cuándo? Como dijéramos ahorita, ¿no? Pero si nosotros nos tocó vivir hace 2025 años cuando viniste, pues no te vimos para ayudarte. No, no se refiere a eso. Se refiere al prójimo, al que está contigo ahorita en tu casa, con el que compartes tu vida como pareja. Encamínalo a mi Cristo o encamínala a mi Cristo. De eso habla el Evangelio. Del presente. Habla de la importancia que tiene el prójimo y el ser humano para él. Porque Cristo dice bien claro, lo que haces con uno de estos, conmigo lo haces. Por eso muchos dicen y le preguntarán, Maestro, pero ¿cuándo te vimos hambriento y no te dimos de comer? ¿Sediento y no te dimos de beber? Y Yeshua dirá, en verdad os digo, que lo que hicieron con uno de estos, conmigo lo hicieron. Aleluya, aleluya. El Eterno no pasa por alto todo lo que haces a favor del prójimo. El Eterno, mi Cristo, no pasa por alto lo que haces de apoyo para bien por un prójimo. Así sea algo mínimo de apoyo, así sea algo mínimo de favor, así sea que ayudas a cruzar a un anciano en la calle, así sea que te agachas para levantar algo que el otro no se puede agachar. Así sea que le des el asiento en el bus a quien lo necesita. Así sea que des una palabra de consejo, así sea que compartas algo mínimo de lo que tienes de corazón, Él lo toma en cuenta. Lo toma en cuenta Yeshua para el juicio nuestro. Por eso les aclara a los que han hecho favores a las ovejas de la derecha. Simbólicamente les dice, en verdad os digo que todo esto que hicieron con uno de estos, conmigo lo hicieron. Aleluya. Hermano, hermana, ánimo. Que en tu casa, en la calle, en tu barrio, hay alguien que, lo digo como es, que te caen mal, lo aborreces. Acuérdate que estás aborreciendo a Cristo. Acuérdate que estás rechazando a Cristo.
Cambia tu forma de pensar en el nombre de Yeshua. Cambia tu forma de sentir en el nombre de Yeshua. Porque todo lo toma en cuenta Cristo. Por eso es muy difícil tus palabras cuando dices, ay, es que ya no lo aguanto. Ay, es que este hijo tuyo yo ya no lo aguanto. Ay, es que esta hija tuya yo ya no la aguanto. Ay, yo ya no aguanto a tu sobrino. Ya no aguanto a tu nieto. Ya no aguanto a tu nieta. Cuidado, cuidado, cuidado. Y peor tantito, cuando es que ya no te aguanto a ti, ya no te soporto a ti. Cuidado, cuidado, cuidado. Cristo dice, en verdad os digo que todo lo que hacen o dicen con uno de estos, conmigo lo hacen. Amén. Solución, clamar ayuda a Cristo, clamar ayuda al Mesías, a Yeshua, para que Él cambie nuestra forma de pensar, para que Él mueva nuestros sentimientos y no guardemos recelo, odio, resentimiento, iniquidad. El Eterno te ama, siervo, sierva. El Eterno te ama. El Eterno nos ama. Elohim nos ama. Elohim, el Dios de dioses, el Todopoderoso y Eterno. Aleluya. Yeshua, el Hijo amado, el Salvador. Siervo, sierva. Eso es lo que le interesa a mi Cristo. Y de igual manera, dice que a los cabritos de la izquierda le dirán, Maestro, ¿cuándo te vimos y no te ayudamos? ¿Cuándo te vimos y no te dimos de comer o de beber? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo? Y Yeshua les dirá, en verdad os digo que todo lo que no hicieron con uno de estos, tampoco conmigo lo hicieron. Apartaos de mí. Id al fuego eterno, id al castigo eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Siervo, sierva, fuertes pero reales son las palabras de Yeshua en aquel día. Ahora que está sucediendo las inundaciones de la llegada de agua como reprensión, como está en el libro de Job, ahora que está llegando el agua al estado de Veracruz, a la Sierra Norte de Puebla, a la zona de Tampico, a la zona de Tamazunchale en Potosí y demás zonas. Allí es donde se pone en práctica estas palabras. Ahí es donde estamos clamando al Eterno sabiduría para los gobiernos estatales y de la República. Sabiduría para esos gobiernos municipales. Para que todas las ayudas que se están recabando en despensas, en ropa, lleguen realmente a su destino, para que se cumpla esta palabra de Dios. Tuve hambre y me diste de comer, desnudo y me vestiste. Ahí es la aplicación bíblica de esos textos bíblicos. Por eso alabo el nombre de mi Cristo en su sabiduría, que precisamente en esta fecha, en este día, nos da este texto bíblico para darnos a entender que todo es vivo, real y todo el evangelio se cumple. Ese tuve hambre, me diste de comer. Rogarle a mi Cristo que los gobiernos de esas zonas hagan llegar, comprueben, como se grabó en un audio anterior, comprueben que todas las ayudas
efectivamente lleguen a donde deben de llegar y que no sean interceptadas por la rapiña, por la mala voluntad, porque ahí está el ejemplo de los cabritos. Apartaos de mí, hacedores de iniquidad, porque tuve hambre y no me diste de comer. ¿Por qué no? Porque no llegó la despensa, porque no llegó la ropa, porque gente infundida con un pensamiento de iniquidad y de ventaja acaparó para ellos. Es real, la iniquidad existe y está a la vista. Por eso debemos de orar y pedir al Eterno sabiduría para la buena administración de los recursos y que Elohim desde el cielo, que Yeshua desde el cielo bendice y bendiga estos recursos para que sean entregados, porque si bien es cierto, las aguas llegaron como una reprensión, no nos deja sin comer. ¿Qué podemos pensar del estado de Veracruz? ¿Qué podemos pensar de la ciudad de Veracruz? ¿Acaso el carnaval que ahí se realiza es grato a los ojos del Eterno? Ahí está un signo. Claro que no. Así era Sodoma y Gomorra. Así hacían sus desfiles de idolatría, de culto al maligno. Viene apenas en este mes, aquí en este país, lo dicen, lo están diciendo por los medios de sonido, conservar sus tradiciones, el culto a la muerte. Eso no es más que camino a ruina y a perdición. Por eso, la importancia de ti, mi hermano, a ti, mi hermana, que escuches este audio. Piden ayuda a Cristo para que no le entres a esa Babilonia espiritual, ni haciendo pan, ni comiendo pan del culto a la muerte, ni facilitando todo en ventas de bebidas alcohólicas, porque fuera de los panteones, pues se ponen las carpas con licor, con cerveza. Sí, ha habido casos en los cuales muchos llevan mariachi porque pues, las pueden y ay, ¿a dónde está el montón de tierra? A cantar, no vale nada la vida y tantas canciones del mundo de inspiración del maligno y lo que es peor, entre copa y copa empiezan a bailar ahí mismo. Ese es el nido de la iglesia romana apóstata. Mi hermano, mi hermana, un día el Eterno te sacará de esa contaminación espiritual. Sí. El celo del Creador por ti es muy grande, es muy hermoso. Deja que el celo de Cristo te mueva. Mira que aquí mostró Yeshua el celo por esa mujer que roció perfume en el cuerpo de Cristo, en su cuerpo. Los discípulos acostumbrados a ver las cosas como tú y como yo materialmente, dijeron, Maestro, qué desperdicio de ese perfume carísimo, qué desperdicio, ya lo tiró contigo. Se hubiera vendido a un buen precio para dárselo a los pobres. Qué pobre es nuestra mentalidad humana sin Cristo, hermano, hermana. A veces nos justificamos con otras palabras para guardar el verdadero sentido de nuestro corazón, como los discípulos. ¿De veras se preocupaban los discípulos por los pobres? ¿De veras se preocupaban por lo carísimo de ese perfume? Acostumbrados a lo material. Yeshua les aclara y les dice, ¿por qué molestan a esa mujer? Déjenla, porque lo que ella ha hecho es para bien, porque ha preparado mi cuerpo para la sepultura. A los pobres
siempre los van a tener entre ustedes, pero a mí no. Esa fue la respuesta de Yeshua. Claro que los apóstoles no entendieron nada, pero nada. Su pensamiento estaba velado, su pensamiento estaba obstruido por el mundo, como en este momento. Y como en los días siguientes muchos van a bloquearse espiritualmente y servir el culto a la muerte. Cuando el Eterno nos dice que Él no es un Dios de muertos, sino de vivos. Los discípulos no entendieron nada. Nada, nada, nada. Pero Yeshua, tierno y compasivo, sí les aclaró que no molestaran a la mujer. Ahí Cristo está dando a entender que lo material, por muy caro que sea, no tiene importancia cuando se trata de agradar a su presencia de Él directamente o a través del prójimo. Imagínate, tu carro nuevecito, recién lavadito, alfombradito, y tu corazón no quieres que suba un campesino que lleva sus guarachitos. No le das el aventón porque, ay no, trae lodo. No, estamos rechazando a Cristo. Porque pusiste lo más valioso en tu carro que a Cristo en ese prójimo. Amén. Esa es la mentalidad real. Conveniencia nuestra si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Demos las cosas sin miramientos, demos las cosas con la presencia de Yeshua y verás su gloria y verás la bendición que da a tus hijos de protección de accidentes. Verás la bendición de economía que les da. Y ya nada más falta que le pidas sabiduría para administrar la economía. Si no, así como te llega, se va y no viste nada en la realidad. Siervo, sierva, mi Cristo nos ama. Cristo le dijo, dejen a la mujer, no la molesten. Ha preparado mi cuerpo para la sepultura. Y ya los discípulos dicen, maestro, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Pues sí, porque Cristo observaba las fiestas de la Torá, observaba las fiestas de los judíos, pues él en la tierra fue judío y la salvación viene de él, amén. Entonces Cristo celebraba las fiestas y les dice, vayan a la ciudad, a la casa de un hombre y díganle, mi tiempo está cerca, el maestro aquí quiere comer la Pascua. Y así obedecieron y efectivamente Cristo sabe pasado, presente y futuro. Amén y amén. Siervo que estás oyendo, Él sabe tu futuro, sabe mi futuro, sabe el futuro de los nuestros. Por eso no nos despeguemos de su santo brazo para que podamos ver sus maravillas y su gloria que hace en nuestras vidas y en las de los nuestros. Amén y amén. Primera, segunda, tercera y cuarta generación. Confiemos en Él. Pero también el Eterno dice, en verdad os digo que uno de ustedes me va a entregar. Y todos se inquietaron, como siempre. Y el que ya sabía quién le iba a entregar, pues dijo, soy yo. Y Yeshua dice, tú lo has dicho. Sí, Judas Iscariote fue, habló con los religiosos de su tiempo en ese entonces. Fue, habló con los fariseos, con los ancianos, con los maestros de la ley. Todo ese tipo de cargos del mundo que hoy muchos también siguen. Hoy muchas congregaciones están con lo mismo. Dicen que tienen sus doctorados, dicen que su congregación están los ancianos.
¿No se te hace raro que están siguiendo la misma doctrina babilónica que condenó a Yeshua? Y todavía se dicen, es el anciano. Pues esos ancianos de ese tiempo conspiraron contra Yeshua. Son títulos del mundo. ¿Hay ancianos en tu congregación? Pues es Babilonia espiritual. El Eterno te lo dice. Cuando Yeshua, cuando mi Cristo dice, yo no vine a ser servido, sino a servir. Y aquel que quiera ser el primero, aquel que quiera ser el primero, hágase el servidor de todos. Amén y amén. Entonces, ¿de qué cuenta tienen en una alcurnia? ¿De qué cuenta tienen muy exaltado al anciano de tal congregación, al anciano de tal grupo, al anciano de tal religión? Pues eso es babilónico, eso no es, eso es abominable delante de los ojos de Yeshua. Es la verdad. Llámese como se llame. Congregación de testigos, congregación bautista, congregación pentecostal, congregación mormona, católica, como se llame. Los tienen en alto alcurnia cuando la palabra del gran rey dice así: lo que el hombre tiene por sublime es abominable delante de sus ojos. Amén y amén. ¿Por qué? Porque esa es una raicita que el maligno les da. Porque el maligno desde un principio quiso también recibir título, honra y gloria. Por eso fue expulsado de la presencia de Elohim. Amén y amén. Entonces, ¿por qué seguir con esas raicitas? ¿Por qué te enorgulleces de que, ay, no, ya me dieron un nombramiento? Ay, ya, uy, a ver, yo creo unos 2 años me van a dar otro más arriba. Mi hermana, esos nombramientos, Cristo los quita de su presencia. No hay más que pedirle al Eterno que hagamos su santa voluntad. Enamora al prójimo y eso contará para juicio nuestro en aquel día. Porque tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Desnudo me cubriste. Enfermo, encarcelado, me visitaste. Ya están las palabras de Yeshua. En verdad os digo que todo lo que hicieron con uno de estos, conmigo lo hicieron. Es que conmigo lo hicieron. Entren a preparar. Entren conmigo a la casa de mi Padre. Lo que he preparado para todos ustedes, porque hicieron mi voluntad. Y también a los que no, apartaos de aquí, malditos, porque no vieron al prójimo como yo les pedí. Porque usaron la rapiña y el despojo y la traición y la falsedad para atacar a tu prójimo. Y hablado en este caso, porque cuando puse a prueba en las aguas del estado de Veracruz, impidieron que llegaran alimentos a lo que yo amo, que son imagen y semejanza mía, que yo los crié, y desviaron los recursos. Apartaos de mi vista, hacedores de iniquidad. Son las palabras de Yeshua, de Cristo. Y también dice la palabra del gran rey que en aquel día él dijo: tomen, beban de este cáliz, coman de este pan en mi cuerpo, y este vino, tómenlo, es mi sangre del nuevo pacto. Nuevo pacto. ¿Por qué dice nuevo pacto? Pues sí, porque el pacto que hizo el Eterno con su pueblo en el Sinaí fue invalidado.
completamente invalidado. Y ese pacto caduco, así, ese que tienen muchos hermanos judíos hoy en día, empeñados en esperar su Mesías, empeñados en hacer su tercer templo, y es aquel poder político, económico y religioso, empeñados a decir que un gobierno perfecto viene. El gobierno perfecto es Yeshua, es amor y paz, tranquilidad y juicio divino. No es como las naciones del mundo se están juntando todos los líderes religiosos para hacer una sola religión, una sola moneda, un solo gobierno, y ahí va el microchip a la frente o en la mano derecha para todos los que van a seguir esa doctrina babilónica. Y ahí están incluidos testigos, mormones, bautistas y cuantas más religiosidades movidas desde el Vaticano y gentes que corresponden a esa cuarta bestia que simboliza en el poder económico, político y religioso. La salvación es personal, demostrado es. Siervo, sierva, el Eterno te ama. Ese nuevo pacto es Yeshua HaMashiach, su vida, su presencia, su sangre preciosa. El que ama mucho al prójimo, el que te ama mucho a ti, el que ama mucho a tu esposa, a tu esposo, el que ama mucho a tu hijo, a tu hija, el que ama mucho a tu yerno, a tu nuera, el que ama mucho a la pareja de tu hijo y el que ama mucho a la pareja de tu hija también. El que ama mucho a tu pareja, que en la misericordia del Eterno permite la vida literal para que sigas adelante. El Eterno nos ama, siervo, sierva. El Eterno nos bendiga en esta reflexión a través de Mateo. Y pidamos al Eterno que nos ayude a que veamos al prójimo con ojos como lo ve Cristo. Tuve hambre y me diste de comer, para que formemos parte de ese reino eterno con Él, por siempre y para siempre, en sus planes y proyectos, no como los proyectos que el hombre dice tener. Amén y amén. Bendito Padre, en esta hora te damos gracias, oh Elohim, mi Cristo. Que esta reflexión a donde llegue, Padre, produzca frutos y los va a producir si tú así lo permites, si tú así lo quieres. Padre, perdónanos a todos. Perdónanos, Padre, porque realmente muchas veces hemos actuado así, opuestos a tu voluntad, porque muchas veces hemos visto al prójimo que necesita y nos hacemos ajenos. Perdónanos y ayúdanos, Padre, para empezar en nuestra casa, con la familia, a que no veamos al hijo, a la hija como una carga, como un rechazo, sino que los veamos como una bendición, Padre, para agradarte a ti. Y se ha tomado en cuenta todo ello para perdón de nuestros pecados y que nos conduzcas a nosotros, a nuestra primera, segunda, tercera y cuarta generación, a tu divino amor, para estar contigo por siempre y para siempre. Te lo pedimos, Abba eterno, en el nombre de tu amado Yeshua HaMashiach, conducidos por esa hermosa presencia tuya, oh Cristo, tu Ruach HaKodesh divino, tu Espíritu Santo divino Cristo. Amén y amén. Bendice, Padre, a todos aquellos hermanos que a través de WhatsApp y YouTube o en su diálogo personal comparten este audio. Bendícelos, mi Cristo. Que el solamente escuchar este audio sea de bendición para ellos y sus familias, por amor a ti mismo. Amén y amén.